Un policía racista destruye el inhalador de un joven negro, lo que le provoca un ataque de asma potencialmente mortal. Lo que hizo su padre a continuación te sorprenderá. Cuéntame en la sección de comentarios qué harías en este tipo de situación y de dónde eres para ver el programa. Marcus Williams tenía solo 10 años, pero ya conocía la importancia de su inhalador. A Marcus le diagnosticaron asma cuando era un niño pequeño y había crecido aprendiendo a escuchar las señales de su cuerpo. El inhalador era un salvavidas, algo que siempre tenía cerca. Pero incluso con su asma, Marcus era un niño enérgico y curioso, y su padre se aseguraba de que nada lo detuviera. Su padre, el señor Williams, era un hombre muy trabajador que adoraba a su hijo. Como padre soltero, aprovechaba cada oportunidad para pasar tiempo con Marcus y asegurarse de que su hijo supiera que lo amaban y que estaba a salvo. Todos los días tenían una rutina. El señor Williams dejaba a Marcus en la escuela, se aseguraba de que tuviera su inhalador y le recordaba: si sientes opresión, úsalo de inmediato. ¿De acuerdo? Sí, papá. Te lo prometo, respondía Marcus, poniendo los ojos en blanco y sonriendo. Sabía que su padre se preocupaba, pero era solo parte de su rutina, un suave recordatorio del amor de su padre. Cuando llegaba el fin de semana, el señor Williams solía llevar a Marcus a su parque local favorito, un pequeño oasis verde en la ciudad donde podían jugar al fútbol, lanzar un frisbee o simplemente relajarse en los bancos bajo los grandes robles. Ambos esperaban con ansias esos momentos. El parque era el lugar donde Marcus se sentía libre y su padre, al ver a su hijo correr y reír, sentía que él también podía relajarse. Una tarde soleada de sábado, el señor Williams tuvo una reunión de trabajo inesperada y no pudo llevar a Marcus al parque. Sé que estabas deseando jugar en el parque, Marcus, dijo mientras se arreglaba la corbata. ¿Te parece bien ir solo un rato? Te recogeré en cuanto termine mi reunión. Marcus asintió, sonriendo con confianza. Sí, papá. Estaré bien. Llevaré mi pelota de fútbol y me quedaré junto a los columpios. Ya sabes, nuestro lugar habitual. El señor Williams dudó, pero pudo ver la emoción y el entusiasmo de su hijo. Está bien, dijo dándole un rápido abrazo a Marcus. Solo recuerda, no vayas demasiado lejos y mantén el inhalador en el bolsillo. Estaré allí en 1 hora, como máximo. Con el inhalador bien guardado en el bolsillo, Marcus salió, con el balón de fútbol en la mano, y se dirigió al parque. Era una tarde luminosa y alegre, con niños jugando en los columpios, padres paseando a sus perros, y un grupo de adolescentes practicando trucos con la patineta cerca. A Marcus le encantaba el parque, parecía un pequeño mundo de aventuras, un lugar donde podía relajarse y ser un niño. Dejó la pelota en el suelo y empezó a driblarla, practicando sus patadas y fingiendo que estaba en medio de un intenso partido de fútbol. Mientras pateaba la pelota de un lado a otro, sintió una cálida sensación de independencia. Hoy estaba jugando solo e iba a mostrarle a su padre cuánto habían mejorado sus habilidades. Estaba tan absorto en su juego que no se dio cuenta del policía que lo observaba desde el otro lado del parque. Después de unos minutos, Marcus se detuvo para recuperar el aliento y miró a su alrededor para ver si su padre había llegado. Vio al oficial, un hombre alto y de aspecto serio, caminando hacia él. Al principio, Marcus pensó que el oficial podría acercarse para felicitarlo por sus habilidades futbolísticas, tal vez incluso para bromear con él. Pero cuando el oficial se acercó, su expresión era severa y no había amabilidad en sus ojos. «Oye, muchacho», dijo el oficial con un tono áspero y poco amistoso. «¿Qué haces aquí solo?» Marcus levantó la vista, un poco nervioso, pero intentando mantener la cortesía. «Solo estoy jugando al fútbol, señor», respondió, esbozando una pequeña sonrisa. «Mi papá vendrá a buscarme pronto». La mirada del oficial se endureció y miró a Marcus con los ojos entrecerrados. «¿Estás jugando al fútbol, Seguro que no te estás metiendo en problemas». La pregunta tomó a Marcus por sorpresa y rápidamente negó con la cabeza. «No, señor. Solo estoy jugando». Podía sentir que su corazón comenzaba a latir un poco más rápido, pero no quería mostrar miedo. El oficial siguió mirándolo con sospecha, cruzándose de brazos y bloqueando la vista de Marcus del resto del parque. «Déjame ver lo que tienes en los bolsillos, muchacho», exigió, señalando con la cabeza la mochila y los bolsillos de Marcus. El rostro de Marcus se puso rojo de confusión y preocupación. «Pero, no hice nada», dijo en voz baja, agarrando su balón de fútbol. El oficial se acercó un poco más y esbozó una sonrisa burlona. «Eso es lo que dicen todos. Ahora entrégame todo lo que tengas en los bolsillos». De mala gana, Marcus metió la mano en el bolsillo, sacó su inhalador y lo sostuvo en alto para que el oficial lo viera. «Es solo mi inhalador. Tengo asma». La expresión del oficial no se suavizó. En cambio, le arrebató el inhalador de la mano a Marcus y lo examinó como si fuera algún tipo de dispositivo sospechoso.
Asma, ¿eh? Supongo que tienes una receta para respaldarlo. Marcus sintió una punzada de miedo en el pecho y se le hizo más difícil respirar. Extendió la mano para coger el inhalador, pero el oficial lo mantuvo fuera de su alcance y sonrió cruelmente. Lo necesito, dijo Marcus, con una voz que apenas era un susurro, ignorando la súplica de Marcus. El oficial miró alrededor del parque como si quisiera comprobar si alguien lo estaba observando. Tal vez sí, se burló, arrojando el inhalador al suelo y aplastándolo bajo su bota hasta que se rompió. Tal vez no. No, Marcus miró horrorizado, sintiendo que se le oprimía el pecho a medida que su respiración se aceleraba. Dio un paso atrás, con las manos temblorosas, e intentó mantener la calma. No quería creer lo que estaba sucediendo ese oficial. Alguien que él creía que debía proteger a la gente, acababa de destruir su única forma de respirar si su asma se intensificaba. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Tartamudeó, su respiración cada vez más corta y rápida. El oficial se inclinó y sonrió con sorna. Porque chicos como tú no deberían estar aquí, ocupando un lugar que no les corresponde, dijo con voz llena de malicia. El corazón de Marcus latía con fuerza mientras miraba los restos aplastados de su inhalador bajo la bota del oficial. Sus respiraciones se estaban volviendo más cortas ahora, cada una se sentía más apretada y más dolorosa que la anterior. Podía sentir el comienzo de un ataque de asma, una sensación familiar que lo llenaba de pavor. Sin su inhalador, sabía que no podría manejarlo por sí solo. Por favor. Necesito mi inhalador, logró decir, con una voz que apenas era un susurro. Extendió una mano temblorosa, esperando que el oficial se apiadara de él, o al menos se diera cuenta de que hablaba en serio. Pero la expresión del oficial era fría e inflexible. Ah. Es así. Dijo en tono burlón, inclinándose hacia él. Bueno, a mí no me parece que estés metido en ningún problema. Creo que solo estás fingiendo, buscando atención. ¿No es eso lo que hacen los niños? Marcus sacudió la cabeza, tratando de encontrar su voz. No, por favor, realmente lo necesito. Cadeó. Cada palabra era un esfuerzo, pero el oficial se limitó a sonreír, observándolo con fría diversión. No. A medida que la respiración de Marcus se hacía más entrecortada, sus manos se movieron instintivamente para agarrarse el pecho, con la esperanza de aliviar de alguna manera la presión que se acumulaba allí. La familiar sensación de pánico se apoderó de él, necesitaba aire, pero sus pulmones no cooperaban. Empezaba a sentirse mareado y su visión se nubló ligeramente. Pero en lugar de ayudar, el oficial dio un paso adelante y agarró a Marcus por el cuello, tirándolo hacia arriba con fuerza hasta que sus caras quedaron a centímetros de distancia. Levántate, pequeño alborotador, susurra, su agarre fuerte e implacable. No estás engañando a nadie. Marcus intentó hablar. Trató de explicar, pero no le salían las palabras. Todo lo que podía hacer era luchar por respirar, su pequeño cuerpo se sacudía con jadeos desesperados mientras trataba de soltarse del agarre de hierro del oficial. Su corazón se aceleraba, sus pulmones se sentían como si se encogieran a cada segundo, cada respiración era un doloroso recordatorio de cuánto necesitaba aire. Su visión comenzó a oscurecerse y una oleada de avemario hizo que sus rodillas se sintieran débiles. El oficial, que todavía lo sostenía por el cuello, se burló y lo sacudió un poco. ¿Qué pasa? Ya no eres tan duro. No. Soltó a Marcus y lo dejó caer de rodillas. La risa del oficial fue baja y mezquina, su voz destilaba desdén. Tal vez esto te enseñe a quedarte donde perteneces. Marcus se agarró el pecho con las manos, intentando contener el pánico mientras su pecho se apretaba aún más. El mundo a su alrededor da vueltas, los árboles y el patio de juegos se desdibujaban en formas indistintas. Pensó en su padre, que siempre le decía que mantuviera la calma cuando sentía que se acercaba un ataque, pero esta vez no pudo encontrar la calma. Necesitaba ayuda, necesitaba a su padre, necesitaba a su padre. Pero el oficial se paró frente a él, bloqueando la luz del sol, con el rostro deformado por una cruel sonrisa. Mírate, dijo, riendo en voz baja. Ni siquiera puedes mantenerte en pie por ti mismo. Desesperado, Marcus intentó ponerse de pie, con la esperanza de que, si lograba escapar, encontraría a alguien o ayudara. Pero mientras luchaba, el oficial le puso la mano en el hombro y lo obligó a volver a agacharse. No te metas, Gruno. De todos modos, los niños como tú no deberían estar aquí. La visión de Marcus se desvanecía rápidamente. Los bordes se volvían negros. Podía sentir que todo su cuerpo se debilitaba, que sus músculos fallaban a medida que el ataque se afianzaba. Los sonidos a su alrededor comenzaron a amortiguarse, y no podía decir si era porque estaba perdiendo la conciencia o si su cuerpo simplemente se estaba apagando. Lo último que recordaba era la voz del oficial, un siseo burlón que se sentía como un peso que lo oprimía. ¿Dónde está tu acto duro ahora?
Mientras Marcus perdía y recuperaba la conciencia, cadeando por cualquier resto de aire que pudiera encontrar, una voz débil atravesó la neblina. Era fuerte, enojada y familiar su padre. «Aléjate de mí, hijo». La voz del señor Williams sonó áspera y furiosa, y resonó en todo el parque, atravesando la conciencia cada vez más débil de Marcus. A través de su visión borrosa, Marcus vio a su padre corriendo hacia él, con el rostro deformado por el miedo y la rabia. El oficial dio un paso atrás rápidamente y soltó a Marcus, pero ya era demasiado tarde. El señor Williams llegó hasta ellos, agarró al oficial por el brazo y lo alejó de su hijo. «¿Qué le estás haciendo?», gritó el señor Williams con voz temblorosa mientras miraba a Marcus, que yacía desplomado en el suelo, luchando por respirar. Al ver la condición desesperada de Marcus, el señor Williams se volvió hacia el oficial, con las manos apretadas en puños. «Le hiciste daño a mi hijo. ¿Acaso entiendes lo que has hecho?». El oficial se burló, quitándose la importancia como si no hubiera atormentado a un niño indefenso. «Tu hijo es un mentiroso que busca atención», se burló, encogiéndose de hombros ante la furia del ser Williams. Solo lo estaba poniendo en su lugar. Pero el señor Williams no escuchaba. Su atención estaba centrada únicamente en Marcus, que se estaba desvaneciendo rápidamente, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Se arrodilló junto a su hijo, con una mano en la espalda y la otra buscando los restos del inhalador roto. Miró frenéticamente a su alrededor y se dio cuenta de que el agente lo había destruido. «¿Por qué harías esto?». La voz del señor Williams se quebró por la desesperación y la ira mientras miraba fijamente al oficial. No podía creer la crueldad, la falta de empatía en los ojos del hombre. «Necesita su inhalador. Está teniendo un ataque de asma». «¿No lo ves?». El oficial se encogió de hombros. «Los chicos de hoy en día son demasiado blandos», murmuró, desestimando la preocupación del señor Williams mientras daba un paso atrás. Tal vez si se endureciera podría. Eso fue todo lo que hizo falta. El señor Williams se enfureció. Sin decir una palabra más, se abalanzó sobre el oficial, sus puños impactaron con una fuerza que lo sorprendió. La rabia alimentaba cada golpe, cada palabra que salía de su boca. «Este es mi hijo», gritó con la voz cargada de emoción. «Lo lastimaste, casi lo matas». El oficial intentó defenderse, pero la furia del señor Williams era imparable. No luchaba solo por Marcus, sino por todos los niños, todas las familias que alguna vez habían enfrentado una amenaza como esa. Su ira era una fuerza de protección, de amor, un intento desesperado por reparar el daño que le habían hecho a su hijo. A medida que la lucha continuaba, la respiración de Marcus se hacía más débil y su conciencia se alejaba cada vez más. El señor Williams miró hacia abajo, con el corazón latiendo con fuerza de terror al ver que los párpados de Marcus se agitaban y su cuerpo se desplomaba. «Marcus, quédate conmigo», susurró con urgencia, agachándose y cogiendo a su hijo en brazos. «Por favor, hijo, aguanta un poco más». Tras lanzar una última mirada furiosa al oficial, que yacía aturdido y magullado en el suelo, el señor Williams levantó a Marcus y corrió hacia su coche, ignorando las miradas de los espectadores. Su único pensamiento era llevar a Marcus al hospital y hacer lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo. A lo lejos, el agente se puso de pie lentamente, tambaleándose, y se secó la sangre del labio mientras observaba cómo el señor Williams desaparecía con su hijo. Murmuró algo en voz baja, pero no los persiguió. En cambio, volvió cojeando a su coche de policía, claramente más preocupado por sus mortones que por el daño que había infligido. En el hospital, los médicos y las enfermeras se apresuraron a quitarle a Marcus de los brazos a su padre, administrándole oxígeno y medicamentos para estabilizar su respiración. El señor Williams observaba impotente desde el pasillo, con el corazón acelerado mientras caminaba de un lado a otro, rezando por la recuperación de su hijo. Los minutos transcurrían y cada uno de ellos era un recordatorio de la horrible escena que acababa de presenciar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una enfermera salió a decirle que Marcus estaba estable. Le aseguró que el estado de su hijo había mejorado, pero también le dijo que había estado muy cerca de morir sin tratamiento inmediato. Marcus podría no haber sobrevivido. El señor Williams sintió una mezcla de alivio y rabia hirviendo en su interior. Casi había perdido a su hijo debido a la crueldad imprudente de un oficial. Mientras estaba sentado junto a la cama de hospital de Marcus, viendo a su hijo recuperar lentamente el color, tomó una decisión: ese oficial tendría que rendir cuentas por lo que había hecho. Después de asegurarse de que Marcus estaba a salvo y descansando en el hospital, él se reía. William se alejó de la cama de su hijo con el corazón apesadumbrado y decidido a exigirle cuentas al oficial por el trauma y el peligro que había causado a Marcus. Se dirigió a la estación de policía, reuniendo fuerzas
y determinación para denunciar la agresión. Cuando entro en la comisaría, el señor Williams se acercó a la recepción con voz firme pero cargada de ira. «Estoy aquí para presentar una denuncia contra uno de sus agentes», dijo con firmeza. «El agente Grant agredió a mi hijo en el parque. Le arrancó el inhalador durante un ataque de asma. Lo destruyó y lo acosó hasta el punto de que casi perdió el conocimiento». El oficial que estaba en el mostrador levantó una ceja y su expresión pasó de la sorpresa a la irritación al darse cuenta de que Williams hablaba en serio. Después de una pausa larga e incómoda, el oficial tomó un teléfono e hizo una llamada, mirando al señor Williams con un desprecio apenas disimulado. Momentos después, un oficial de alto rango, el capitán Reynolds, llegó para hablar con él. El capitán Reynolds escuchó el relato del señor Williams sobre los acontecimientos del parque, pero su expresión permaneció inexpresiva, delatando poca empatía. Cuando el señor Williams terminó, Reynolds asintió lentamente, con un tono cortante y formal. «Gracias por llamar nuestra atención sobre esto, señor Williams. Entiendo que esta fue una situación difícil. Sin embargo», hizo una pausa, con los ojos fríos, «tenemos razones para creer que puede haber habido un malentendido». «Un malentendido», dijo Williams con incredulidad en los ojos. «Mi hijo casi muere por las acciones de su oficial. Esto no fue un malentendido, fue una agresión». El capitán Reynolds apretó los labios hasta formar una fina línea. Pero no dijo nada sobre el comportamiento del oficial Grant. En cambio, se aclaró la garganta y continuó: «Sir Williams, debo informarle que el oficial Grant ya presentó una denuncia en su contra por agredirlo en el parque. Afirma que lo atacó sin motivo y lo dejó con múltiples heridas. En vista de esto, puede que lo mejor para usted sea retirar su denuncia». El señor Williams sintió que se le encogía el estómago. «¿Me estás diciendo que me quedé atrás después de lo que tu oficial le hizo a mi hijo?» El capitán Reynolds enarcó una ceja y su tono se tornó defensivo. «Williams, al departamento de policía le interesa defender la conducta de sus oficiales. En este caso, el oficial Grant tiene derecho a protegerse. Presentar una denuncia contra un agente de la ley es un asunto serio y puede que no termine bien para usted, especialmente porque no hubo testigos que corroboraran su historia». La mente del señor Williams se tambaleaba de frustración e incredulidad. Quería gritar, exigir justicia para Marcus, pero se obligó a mantener la calma. Le habían advertido sobre cómo funcionaba el sistema, cómo protegía a los suyos incluso a costa de la verdad. «¿Así que vas a dejar que se salga con la suya?», preguntó, con la voz cargada de rabia silenciosa. El capitán Reynolds se encogió de hombros. «Eso lo decidirá el tribunal». El caso llegó a los tribunales unas semanas después, pero desde el principio quedó claro que las probabilidades estaban en contra de Williams. La sala del tribunal estaba tensa, llena de una mezcla de curiosidad y resentimiento. El juez, un hombre mayor con rostro severo, escuchó mientras ambas partes presentaban sus casos. El abogado del oficial Grant describió a Williams como un hombre agresivo y poco cooperativo que había atacado a un oficial de policía en un ataque de ira. Argumentaron que el oficial Grant simplemente había estado cumpliendo con su deber al guisar la seguridad en el parque y que había tenido todo el derecho de interrogar a Marcus. Cuando le llegó el turno de hablar al señor Williams, contó los horrores de ese día, el terror de ver a su hijo luchando por respirar y la inhumanidad del oficial que se había burlado y acosado a un niño vulnerable. Describió el asma de Marcus, su necesidad del inhalador y cómo había confiado en que el parque sería un espacio seguro para su hijo. Pero mientras hablaba, pudo ver que la expresión del juez permanecía fría e impasible. La defensa argumentó que no había pruebas que respaldaran la versión de los hechos del señor Williams y lo acusó de exagerar. A pesar de su sincero testimonio, el señor Williams sintió que sus palabras no tenían sentido en una sala de audiencias poco comprensiva. El golpe final llegó cuando el oficial Grant subió al estrado y dio un relato pulido y ensayado de lo que había ocurrido ese día. Afirmó que Marcus había estado actuando de manera sospechosa y que había estado preocupado por su seguridad. Se presentó como la víctima y explicó cómo Williams lo había atacado sin provocación alguna. No había testigos ni pruebas y Williams sintió que el caso se le escapaba de las manos. Finalmente, el juez dictó sentencia. Williams fue declarado culpable de agredir a un agente de policía. El agente Grant, por su parte, salió del juzgado sin que se le imputaran cargos y sus acciones fueron justificadas por ser necesarias para mantener el orden. La sala del tribunal bullía mientras se leía el veredicto, y Williams sintió que el peso aplastante de la injusticia se apoderaba de él. Su corazón se rompió no solo por él mismo, sino por Marcus, que tendría que llevar las cicatrices desde ese día durante el resto de su vida. Sentenciado a prisión. El señor Williams fue llevado a la cárcel, con la mirada escrutando a la multitud en busca de una última mirada a su hijo. Marcus observó desde el fondo de la sala, con lágrimas en el rostro,
como le arrebataban a su padre, el hombre que siempre había sido su protector, su héroe, ahora víctima de un sistema que les había fallado a ambos. Con su padre en prisión y sin familia capaz de cuidarlo, Marcus fue enviado a un orfanato, su mundo destrozado por el cruel giro de los acontecimientos. Nunca olvidaría la sensación de los brazos de su padre rodeándolo en el parque, la forma en que había luchado para salvarlo con todo lo que tenía. Aunque el sistema les había robado el tiempo que podían pasar juntos, Marcus juró mantener vivo en su corazón el coraje de su padre, llevándolo como un faro de resiliencia y esperanza, incluso en los momentos más oscuros.